Y en la Feria del Libro año tras año se presenta mucho material, muchísimo material y más para aquellos que asistimos. Bueno, material muy diverso, pero este año se realizó la presentación de un libro el cual rompió con las estructuras y con la costumbre de lo que es históricamente la Feria del Libro. Y ese libro fue Montoneros, ¿no? El peronismo combatiente en primera persona, que rompió esta regla por la informalidad, no se podía manejar a la gente que estaba ahí, lo cual denota, y en esto me quedo y vamos a reparar, en la importancia que sigue teniendo ese momento histórico para nuestra sociedad. Y ese libro fue escrito por usted, Roberto Perdía. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿se esperaba este revuelo en la Feria del Libro? No, para nada. Por lo menos yo no lo esperaba, ¿no es cierto? Más aún había conversado con la gente de la editorial, la preocupación de que, bueno, cuánta gente podría ir, habrá 100 personas. Calculo que sí, les decía. Bueno, sobrepasó por mucho el número. Eso generó una dificultad, que había unas 200 personas afuera de la sala que no podían entrar, lo cual tampoco era habitual. Y bueno, ¿qué se hacía? La gente no quería irse, no podían entrar. Y bueno, la solución vino la directora de la feria, fue instalar ahí un parlante para que escuchen afuera. Uno se va dando cuenta, pero el parlante después cada tanto le bajaban un poco el volumen porque de los demás lugares de venta se quejarían, cada cual tenía su sistema de comunicación, sus audios, etc. Y obviamente no tenía nada que ver con lo que estábamos hablando ahí, sin que estén a favor o en contra, sino era otra cosa. Seguro. Entonces cada tanto bajaban y cuando bajaban un poco más del volumen se escuchaba a la gente de atrás que decía no se escucha, se hay que parar, empezar. De modo que la presentación, la mitad del tiempo estuvo dedicada a resolver esos problemas logísticos, digamos, que no estaban previstos. Con un clima realmente informal, con cánticos al final, que tampoco estaban previstos, ni mucho menos. La verdad que fue muy emotivo e inesperado, ¿no? Roberto, Montoneros sigue siendo noticia. O sea, en esto, digo, vamos a ir a una síntesis, me quedo en esta síntesis. ¿Por qué? Y yo creo que sigue siendo noticia porque, fijémonos el nombre, Montoneros, ¿de dónde arranca con este nombre? A ver. Siglo XIX, caudillos federales, momento de la reorganización, intento de construcción del país, de un país que ya estaba rompiendo, se estaba terminando la idea de los patriotas de hacer una unidad sudamericana, se había roto, pero cada país intentaba construirse. Los caudillos intentaban construirlo desde adentro, con lo que se estaba haciendo, avanzar hacia una industrialización de alguna manera en defensa de sus intereses. Terminó imponiéndose la política portuaria, los caudillos fueron destruidos y se acabó aquel federalismo y se acabó hasta hoy aquel federalismo. Bueno, pasó eso siglo XIX, terminó en 1870 por ahí. Pasaron 5, 6, 7 décadas para que eso fuera reivindicado. Fuera reivindicado por algunos historiadores, lo que se llamó revisionismo histórico, y después fuera reivindicado socialmente por el marco del peronismo, donde los nietos o bisnietos de aquellos caudillos federales aparecieron siendo los cabecitas negras que de alguna forma fueron el grupo central o la formación central del peronismo en la Argentina de mediados del siglo pasado. En ese momento nosotros tomamos ese nombre por esa razón, para reivindicar aquella bandera de construcción desde lo propio, no construcción desde afuera. Bueno, tampoco se alcanzó el objetivo, pero está allí. Entonces, habrá, no sé si Montoneros u otro nombre en este siglo XXI, que volverán a retomar esa bandera para construir lo que los caudillos del siglo XIX no pudieron, lo que nosotros no pudimos en el XX, y terminarán haciendo otra cosa, que es un país y una América distinta, plantada sobre nosotros mismos. Hoy con muchas más posibilidades. ¿Por qué? Por la crisis que tiene el mundo occidental y particularmente Europa. Entonces nosotros, que somos hijos de esa Europa, acostumbrados a mirar hacia arriba y hacia afuera, ahora un poco la situación nos va obligando a mirar hacia adentro y hacia abajo. De modo que en el futuro se seguirá hablando de esa historia y un poco el libro apunta a eso, a que aquellos que quieran mirar tengan por lo menos a mano la experiencia que hizo una generación, con sus aciertos, sus errores y demás, pero procurando recoger aquellas banderas, ¿no?
Seguro. Roberto, yo me quedo en esto que, bueno, el libro habla de errores, desaciertos, tiene una autocrítica. Y me parece que eso es importante porque da objetividad a la cosa. O sea, lógicamente se habla de montoneros, pero también se habla de errores, ¿no? Y de esto de autocrítica. Si tendría que enumerar alguna autocrítica o algún error en orden de prioridades, ¿cuál sería? No, creo que hay un error fundamental. Yo ya planteé recién las razones por las cuales se mantiene vigente el origen de la lucha y se seguirá repitiendo bajo cualquier forma en el futuro. Sí. De modo tal que no hay un error central en haber tomado ese camino, hay errores en la ejecución de ese camino. Y un gran error, el gran error es cuando en el año 74 pasamos a la clandestinidad en medio del gobierno de Isabel Perón. Acosados por la AAA, que nos asesinaban cotidianamente compañeros, cometemos el error procurando preservar la fuerza de pasar a la clandestinidad. ¿Qué significaba eso? Cerrar los locales públicos, etcétera, con lo cual rompíamos el vaso comunicante que había con la sociedad, que era la base de arraigo popular y social que teníamos, y eso creo que fue la razón fundamental de la posterior pérdida de fuerza y demás que tuvimos nosotros, después de la mano de la violencia represiva, todo lo demás. Pero las condiciones de resistencia se fueron debilitando por ese gran error que cometimos en el año 74. Y Roberto, me pregunto, ¿no fue digamos, una autoprotección la clandestinidad a raíz de lo que se vivió tan violento en democracia? Vamos a resaltarlo, porque la democracia tiene muchos desaparecidos hasta que vino el golpe del 76. ¿No fue una manera de resguardarse esto, Roberto, así? A la clandestinidad, porque la AAA fue, o sea, masacraban gente directamente. Por supuesto. Mismos compañeros, como dicen ustedes. Esa es la razón, esa fue la razón. Yo creo con todo, y creo que desde el punto de vista práctico, si uno mirara, se ahorraron vidas, es decir, el pase de la clandestinidad, yo creo, esto es imposible de saberlo, pero creo que permitió que muchos compañeros salvaran su vida al pasar a la clandestinidad. Fue una forma, como usted decía, de protección. Pero en el largo plazo no. ¿Por qué? Porque un compañero, no, primero por esa ruptura de los vínculos, esa red de organizaciones que existía, que vinculaban desde las acciones militares hasta las reivindicaciones barriales, por poner una línea de continuidad, o las reivindicaciones sindicales, o la lucha en las universidades, o los secundarios, etc. Es decir, había una red que vinculaba todo eso. Al pasar la clandestinidad, esa red se debilita. Claro. No desaparece, pero se debilita. Eso por un lado. Por el otro lado, un compañero nuestro, cualquiera, en La Plata, por ejemplo, sujeto a la represión y asesinado en La Plata, en ese lugar como solía ocurrir, bueno, eso generaba en el lugar donde él vivía, en su círculo de relaciones, en las organizaciones que tenía, un nivel de solidaridad y de comprensión del fenómeno que estaba ocurriendo. Ahora, nosotros por seguridad ese compañero lo sacamos de La Plata y lo pusimos, qué sé yo, en Mendoza. Y en Mendoza por ahí caía ese compañero, era asesinado, detenido, pero en Mendoza era un don nadie, es decir, tenía el vínculo con la organización y era conocido, uno podía denunciarlo, por supuesto, y generaba un nivel de adhesiones muy distinto a lo que es la relación cara a cara que hubiera tenido en su lugar natural, donde tenía años de militancia previa. Eso fue una de las raíces también que debilitó esta inserción dentro del movimiento popular. Entonces yo creo que sí, efectivamente, fue una forma de defensa. Yo creo que fue una forma equivocada. Esto inclusive muchos compañeros no acuerdan, creen que fue bueno hacer eso. Yo creo que ese fue un error clave, ¿no? Roberto, ¿estaban ustedes más preparados para la lucha, diríamos, de estos ideales y de esto que llevaban adelante, más que en un proyecto, diríamos? O sea, de lograr el poder y la representatividad. Bueno, pero estaban más preparados para combatir que para administrar. A ver, nosotros cuando nacemos, en el grupo inclusivo originario mío, en el norte de Santa Fe, en la cuña boscosa santafesina, planteamos 3 banderas. 3. Una bandera que era el peronismo como identidad política. Planteamos una idea de socialismo como objetivo a alcanzar y planteamos la lucha armada como método de acción. Esa fue la guía sobre la cual partimos. Eso inserto en el proceso argentino de la lucha por el retorno de Perón.
contra todos los sistemas que había de proscripción, el peronismo proscripto, etcétera, etcétera, por el fin de la dictadura de aquel momento, dictadura de Onganía, y el retorno de Perón. Ese fue el programa de aquel momento. Obviamente, detrás de ese programa había y se fue construyendo una elaboración que después le llamamos Proyecto Nacional Revolucionario y demás, que tenía etapas, que tenía fases. Inclusive nosotros para el 73 no proponíamos, ni mucho menos el socialismo en el 73, proponíamos sí un tránsito hacia el socialismo. Inclusive planteábamos un gabinete con sectores que venían de otras fuerzas políticas, es decir, pensamos que había que producir algún tipo de medidas, pero generar condiciones y construir poder organizativo, poder económico también, para poder sustentar cambios. Por ejemplo, nosotros teníamos influencia importante en la zona del NEA en la Argentina, provincia del NEA. Norte de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, parte de Entre Ríos, Misiones, Chaco y Formosa. Ahí estaban las ligas agrarias. Y un movimiento donde el movimiento social, a nuestro modo de ver, a diferencia del resto del país, más gravitante, no era el movimiento obrero, era el campesinado. Un campesinado, cuando uno habla de campesinado en Argentina suena raro, pero en aquella región existe, como también existe en la provincia del norte. Pues bien, ese campesinado tenía objetivos que no eran socialistas, objetivos de poder contar con crédito para trabajar su tierra, contar con mecanismos, fábricas y demás que les permitieran procesar lo que ellos estaban produciendo. Y si necesitaba una serie de recursos que eran las lógicas de sus políticas. Nosotros demandamos eso y en el gobierno peronista, camporista del 73 no se atendieron ese tipo de cosas que constituían una base elemental. Al revés, en lugar de darle recursos a las ligas agrarias para que pudieran montar una desmotadora, que es un proceso para avanzar en la manufactura del algodón, se la dieron a Bunquibor, que tenía una planta en la zona para que la mejorara y en definitiva absorbiera el conjunto de la producción. Es decir, teníamos ideas acerca de cómo avanzar. Lo mismo ocurría en la fábrica, donde planteamos algunos mecanismos que no iban mucho más allá de mecanismos de control obrero. ¿Qué era control obrero? Lo que estaba pidiendo Moyano estos años, ¿no es cierto? Es decir, el derecho de las estructuras sindicales de poder saber qué pasa en la fábrica, diciendo que en la fábrica no es solo un problema del capital privado, que el trabajo tenía influencias. Obviamente el socialismo plantea otra cosa como objetivo, pero para eso hay que llegar formando a la gente y participando en aquella producción. Bueno, planteamos eso. Nos encontramos con dos límites, el aparato sindical de aquel momento y las políticas estatales que tampoco avalaban esto. Sí quiero reflejar de que no teníamos, no era solamente un método de lucha, sino que un objetivo de poder alcanzar y pelear por administrar ese Estado en ese momento. Inclusive Perón nos planteó, cuando estuvimos con él en abril del 73, pocas semanas antes que asumiera Cámpora, bueno, de que dentro de 4 años nos tocaba a nosotros que nos preparáramos para gobernar. Y algunos gobernadores, como el doctor Videgain en la provincia de Buenos Aires, le pidió explícitamente, déle la mitad del gabinete a los muchachos para que aprendan a gobernar. Es decir, yo creo que Perón en ese momento tenía esa idea y era una forma en la cual pensamos que podíamos llegar a avanzar. La situación fue distinta por múltiples razones, que las podemos analizar si usted quiere. Bueno, ¿puede ser después del corte, Roberto? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Después del corte, porque hay muchos personajes en esto, ¿no? Por una parte Perón, López Rega, bueno, el asesinato de Rucci, Bandor por otra parte, cosas que respondieron a distintas situaciones, ¿no? Así que después de la pausa. Cómo no, muchas gracias. En un minuto seguimos con Roberto Pardía.